Buenas tardes con todos, somos estudiantes de la Universidad Metropolitana, sede Machala. Mi nombre es Antonella Coronel. Los que me acompañan son Kire Menéndez y Abel Ugarte. En el video vamos a explicar sobre la función sumar puntos sí y contar puntos sí con sus varios criterios. La función contar puntos sí. Solamente se agrega dos entradas, la primera que es el rango de celdas y la segunda el criterio. La función contar puntos sí punto conjunto nos permite contar los elementos de un rango que cumplen con los criterios definidos. Esta función nos permite especificar hasta 127 criterios. La función sumar puntos sí es casi lo mismo, la diferencia es que nos va a sumar con diferentes tipos de criterios, pero solo con un criterio. Pero esta se agrega un campo más, que es el rango de suma, o sea, la columna que queremos que se sume. La función sumar punto sí punto conjunto, la diferencia entre sumar punto sí y sumar punto sí punto conjunto es el rango de suma que se coloca delante y el sumar punto sí es el rango de suma que se le coloca al final. A continuación, mis compañeros van a hacer unos ejercicios. Aquí tenemos el ejercicio número 1, donde nos dice que hay un registro de notas en el que están los nombres y apellidos, las notas que son matemática, lenguaje, historia y el promedio de las 3 notas. Tenemos unas preguntas que son de las operaciones con la función contar sí. En la primera pregunta nos dice, ¿cuántas notas son iguales a 80 en el curso de matemática? Para resolver esta pregunta tenemos que poner igual, contar sí. Ponemos las celdas de matemática, toda la fila de matemática de notas, y nos vamos aquí donde dice insertar función. Entonces aquí nos va a aparecer el rango y el criterio. En el rango nosotros tenemos que poner lo que nos está pidiendo, matemática, las notas de matemática, el curso de matemática. En criterio vamos a poner que son iguales a 80. Le damos a aceptar y nos va a aparecer el resultado, que en sí hay uno que tiene 80 en matemática. Para resolver la segunda pregunta, dice cuántas notas son iguales a 100 en el curso de lenguaje. Le damos igual, contar sí. Señalamos todas las notas del lenguaje. Vamos a funciones. En el criterio vamos a poner igual a 100. Le damos a aceptar. En la tercera pregunta nos dicen cuántas notas son mayores a 15 en el curso de historia. Aquí hay un cambio. Aquí nos está pidiendo cuántas notas son mayores. En el otro nos estaba pidiendo cuántas notas son iguales. Entonces, igual, ponemos contar sí. Nos vamos a la función y en rango ponemos las notas de historia, pero aquí nos dice que notas que son mayores a 15. Entonces, ponemos el signo mayor y el 15. Le damos a aceptar. En la cuarta pregunta nos dice cuántas notas son menores a 70 en el curso de historia. Igualmente, le damos contar sí, le damos en la función, nos pide el rango es historia, las notas de historia. En criterio nos dice cuántas notas son menores a 70. Entonces ponemos el signo de menor. Y 70. Le damos a aceptar. En el de abajo nos pide cuántos aprobados hay en el promedio. Entonces, le damos igual, contar sí. Nos damos en el promedio. En todo el promedio nos vamos a la función y en criterio le vamos a poner los que son aprobados, que tienen que estar aprobados los mayores a 70, mayores o iguales a 70 que tienen que estar aprobados. Le vamos a dar a aceptar y ya nos aparece la función. Aquí en el de cuántos no aprobados hay en el promedio, le damos igual.
le damos en contar sí. Le damos aquí los que no están aprobados. Igualmente, señalamos las notas del promedio, nos vamos a la función, en criterio ponemos los que no están aprobados, los que son menores a 70. Ya, nos va a aparecer esto, que solo hay uno que no está aprobado, que tiene 63. En las operaciones con la función sumar sí, nos sale que la pregunta es, ¿cuánto es la suma del promedio de todas las notas que tienen 80 en el curso de matemática? Entonces, para resolver esta pregunta, nos vamos a, igual, sumar sí, ahora ahí cambia, en vez de contar sí, ponemos sumar sí. Sumar sí, nos vamos aquí a la función, tenemos que poner la función de matemática, las notas de matemática que nos está pidiendo. Ponemos las notas de matemática en el rango. Aquí en el criterio nos pide, en la pregunta, si tienen un promedio de 80. Entonces ponemos igual a 80. Aquí en el rango de suma, ponemos el promedio porque dice cuánto es la suma del promedio de todas las notas que tienen 80 en el curso de matemática. Entonces ponemos la fila de promedios, las filas de promedios y le damos a aceptar. Y nos va a aparecer los promedios que tienen 80 en el curso de matemática. Asimismo, para la segunda pregunta, ponemos sumar sí. Sumar sí, nos pide cuánto es la suma de todas las notas mayores a 70 en el curso de lenguaje. Entonces vamos a señalar el curso de lenguaje. Nos vamos a la función, en criterio, ponemos mayores a 70. Y en el rango ponemos lenguaje, porque no nos está pidiendo ningún promedio, solo nos está pidiendo los promedios del lenguaje. Entonces le damos a aceptar y ahí podemos ver cuáles son mayores a 70 en el curso de lenguaje. ¿Cuál es la suma? Igual, en la otra pregunta nos dice cuánto es la suma de todas las notas menores a 100. Entonces le damos igual, sumar sí. Nos está pidiendo cuánto es la suma de todas las notas mayores de historia, igualmente. Entonces ponemos ahora en historia, ponemos aquí en función, y aquí en historia ponemos menores a 100. Está diciendo menores a 100. En el rango suma, ponemos las notas de historia, porque no nos está pidiendo ningún promedio. Le damos a aceptar y nos va a aparecer aquí la suma de las notas menores que 100 en historia. En la última pregunta nos dice cuánto es la suma de los aprobados en el promedio. Le damos igual. Igual sumar sí. ¿Cuánto es la suma de los promedios? Le damos aquí en promedios. Le damos aquí en función y le ponemos aquí en criterio mayores que 70. Le damos otra vez en rango suma lo que va a sumar el promedio y le damos a aceptar. Aquí en esta de aquí podemos, por ejemplo, aquí nos piden lenguaje. Lo mismo puede ser aquí que nos pida en lenguaje matemática. Por ejemplo, si hacemos aquí en lenguaje, igual sumar sí. Aquí nos está pidiendo lenguaje, entonces señalamos la fila de lenguaje y le damos aquí en función. Aquí en función ponemos que son mayores
mayores que 80. Y en la suma le tenemos que poner promedio, porque nos está pidiendo, aquí en la primera pregunta nos pedía promedio. Entonces aquí nos va a dar la suma del lenguaje. Asimismo, en matemática le damos igual, sumar, sí, la misma pregunta, pero cambia como que el lenguaje, matemática y así, el enunciado. Entonces igual, le podemos así, sumar sí, señalamos aquí, nos está pidiendo matemática, señalamos en vez de aquí el enunciado que nos pedía lenguaje, señalamos matemática y le ponemos la función. En criterio, aquí nos está diciendo que son mayores a 70. Mayores a 70. Y aquí en el rango vamos a poner igual matemáticas. Le damos a aceptar y nos sale la suma de lo de matemáticas. Igual en promedio, le damos igual, sumar sí. Le damos aquí las notas de promedio, en función, en criterio, le ponemos los que están aprobados, que son el promedio, que es mayor que 70, los que van a aprobar. Y en el rango de suma, las notas del promedio. Y le damos a aceptar. Y nos va a aparecer. Y por último nos dice historia. Lo mismo de acá que la suma. Historia igual. Sumar sí. Le damos aquí en historia. De ahí en historia le damos aquí en función. En criterio nos está diciendo aquí la pregunta que la suma de los aprobados. Entonces, vamos a ver cuántos tienen 70 en historia, mayores a 70, y en el rango igual ponemos historia. Y le damos a aceptar. Y esas son las funciones contar sí y sumar sí. A continuación sigue mi compañero. Hola, mi nombre es Abel y les voy a hablar sobre las funciones contar sí, conjunto y la función sumar sí conjunto. Para eso tenemos una plantilla de remuneraciones, tenemos donde están los apellidos y nombres, los años de servicio, el cargo, el haber básico, los hijos, el AFP y el neto a pagar. Para eso tenemos también unas preguntas, en las cuales nos dice cuántas personas tienen 22 años de servicio, para lo cual vamos aquí ponemos igual, llamamos a la función contar sí, señalamos el rango que se ubica en donde están los años de servicio, luego le damos clic en fx de las funciones y ponemos el criterio. Nuestro criterio es que tengan 22 años, por eso ponemos el número 22. Ahora nos piden cuántas secretarias hay en la empresa, para lo cual otra vez llamamos a la función contar sí. Ahora nos ubicamos en el rango que sería de cargo. Señalamos y vamos otra vez a fx y ponemos el criterio. Nuestro criterio ahora es secretaria, porque queremos contar cuántas secretarias hay en la empresa. Y nos sale una porque, como vemos aquí, en la parte de cargo solo existe una secretaria. Ahora vamos a ver cuántos tienen más de 2 hijos. Para eso, otra vez llamamos a la función contar sí. Señalamos el rango donde están los hijos. Y otra vez vamos a fx. Y ponemos el criterio. Nuestro criterio ya no es igual. Ahora sería nuestro criterio mayor a 2. Para eso ponemos ya ahí nos sale 5 porque 5 personas tienen más de 2 hijos. Ahora nos toca cuántas personas tienen más de 17 años de servicio. Por eso llamamos a la función contar sí. Vamos al rango años de servicio.
señalamos y otra vez vamos a fx y ponemos el criterio que sería mayor a 17. Y nos salen 8 porque existen 8 personas que llevan trabajando más de 17 años en la empresa. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a explicar las operaciones con la función sumar sí. La pregunta dice, ¿cuánto suman los años de servicio igual a 20? Colocamos igual, sumar sí. Y nos vamos a f de x. De ahí en rango nosotros lo vamos a colocar años de servicio. En criterio vamos a colocarle 20. Y en rango de suma otra vez le vamos a hacer en años de servicio. Y vamos a tener el resultado que es 20. En la segunda pregunta nos dice, ¿cuánto suman los saberes básicos de las secretarias? Y vamos a llamar la función sumar. ¿Sí? Vamos a fx. Y en rango vamos a colocar cargo. Señalamos todo de cargo y en criterios le vamos a colocar secretaria. Y en rango suma le vamos a colocar haberes básicos. Y así vamos a obtener el resultado que es 1200. En la tercera pregunta nos dice, ¿cuánto suman los netos a pagar de los que están solo en el AFP horizonte? Ahí lo que tenemos que hacer es llamar a la función sí. Podemos sumar sí. Y luego nos vamos a fx. En rango vamos a colocar la AFP. Y en criterio le vamos a colocar horizonte. Y en rango suma le vamos a colocar el neto a pagar. Y vamos a tener el resultado que es 1400. En la 9 preguntas dice, ¿cuánto suman los netos a pagar de los administradores? Ahí llamamos sumar sí. Vamos a fx. Y en rango le vamos a colocar lo que son los cargos. Y en criterio administrador. Y en rango de suma le vamos. Y ahí en rango de suma nosotros le vamos a colocar los netos a pagar. En la última pregunta nos dice, ¿cuánto suman los netos a pagar de los que tienen 2 hijos? Llamamos la función sumar, ¿sí? Ponemos en fx. Y en rango vamos a colocar los hijos. En criterio vamos a colocarle 2. Y en rango suma le vamos a colocar lo que son los netos a pagar. Y así vamos a obtener el resultado de todas las funciones sumar sí. A continuación mi compañero Abel. Hola de nuevo, les voy a hablar sobre contar sí y sumar sí conjunto, para la cual utilizaremos la misma tabla. Entonces, nos dice cuántos administradores tienen un sueldo mayor a 1000, que tiene mayor a 1000. Entonces llamamos otra vez
Ahora llamamos a la función contar sí conjunto, porque nos piden dos criterios. Entonces vamos otra vez a fx. Entonces ponemos el rango de criterios, que el primer rango sería el rango donde están los cargos. Y luego ponemos el criterio administrador. Y ahora nos pide el otro rango de criterio, que es el sueldo, que sería el neto a pagar. Y de criterio ponemos, me parece que es mayor a 1500, me parece que es. A 1000, perdón. Entonces le cambiamos a 1000. Y nos sale el resultado, que nos sale que son 2, porque tenemos, en la tabla nos sale que tenemos 2 administradores que ganan más de 1200, de más de 1000, ahí como los vemos en la pantalla. Ahora nos vamos a la otra pregunta. Nos dice cuántos informáticos ganan más de 1100 y tienen más de 2 hijos, y el AFP es igual a horizonte. Entonces para eso necesitamos otra vez llamar a la función contar sí conjunto, porque tenemos más de un criterio. Ponemos el rango, nuestro primer rango, ponemos fx, claro, fx, nuestro primer rango de criterios es los cargos. Señalamos los cargos, y nuestro criterio es informática. Informática. Ya como tenemos, vamos al segundo rango de criterio, que nos dice que tienen que ganar más de 1100. Entonces vamos al neto por pagar, neto a pagar, señalamos el rango de neto a pagar, y el criterio es más de 1100. Ahora, como tenemos otro criterio más, el otro criterio nos dice que deben tener más de 2 hijos. Entonces, nuestro rango de criterios está en hijos. Señalamos ese rango y ponemos el criterio mayor a 2. Como tenemos otro criterio más, otra vez llamamos a la fx y aumentamos otro rango de criterios, que es el AFP. Se le añadamos AFP y ponemos de criterio horizonte. Ponemos aceptar y nos da como resultado 1, porque solo tenemos un informático que cumple con esas condiciones, que es el que está al último. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Nos dice cuánto suman los netos a pagar de los administradores con más de 3 hijos. Ahora llamamos a la función sumar sí conjunto, porque la función es de sumar y aparte tiene más de un criterio. Ahora le damos fx. Ahora, primero aquí no es como el anterior. Aquí primero se pone el rango que se va a sumar. Y como nos dice cuánto suman los netos, tenemos que poner el rango de los netos. Y luego colocamos el rango de los criterios. El criterio nos dice contadores, entonces nuestro rango es de cargo. Vamos a señalar el rango de los cargos. Ponemos el criterio contador. Contador.
A ver, perdón, administrador. Administrador es el administrador. Mi error. Luego nos dice que tengan más de 3 hijos. Entonces vamos al rango de criterio 2, sería los hijos. Señalamos el rango de los hijos y ponemos más de 3. Ponemos mayor a 3. Y entonces aplastamos a aceptar y nos sale que sería 1800, porque me parece que solo hay uno que cumple con esas condiciones. Sí, es el único que cumple con esas condiciones. Entonces, vamos a la última pregunta, que nos dice cuántos suman los netos de los contadores. Otra vez llamamos a la función sumar si. Señalamos otra vez fx, y otra vez ponemos el rango de suma, que serían los netos. Señalamos los netos, y nuestro criterio es contador. Nuestro criterio es, ponemos contador. El rango de criterios primero, perdón. Ponemos el rango de criterios y ponemos contador de criterio. Ahora vamos al otro rango de criterios que nos dice que ganan más de 1200. Para eso vamos a los netos. Para señalar ese rango de criterios de netos. Disculpen, se me fue. Aquí me salen, como ven, no válidos porque no tiene comillas. Perdón, voy a volver a hacer. Esperen un segundo. Lo voy a volver a hacer. Pongo otra vez la sumar si conjunto. Señalo los netos, porque es lo que voy a sumar. Señalo los netos que voy a sumar. Pongo el rango de criterios. Mi rango de criterios ahora es de los cargos. Y mi criterio es contador. Ahora, lo que sigue es el segundo rango de criterios, que nos dice que ganen más de 1200. Para eso vamos a los netos. Señalamos nuestro rango de criterios serían los netos. Nuestro criterio sería más de 1200, o sea, mayor a 1200. Y ahora nuestro rango de criterio también es cuántos, porque dice que deben tener más de 4 hijos. Entonces nuestro rango de criterio es hijos. Y nuestro criterio es mayor a 4. Ponemos aceptar. Y nos sale que 0, porque ninguno cumple con esas condiciones. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.